Estamos nuevamente con la participación del maestro José Viteri. Eh, Vamos a contar con su amplia experiencia en los temas internacionales y vamos a continuar hablando digamos que de los temas de relaciones comerciales, de relaciones internacionales. Pues nada, maestro, yo creo que sin mayores preámbulos, bueno, me presento, mi nombre es Gisela Lemos, yo soy economista, soy docente del Politécnico Gran Colombiano en Colombia, me presento para los estudiantes de México que no me conocen. Pues en No va. esencia, en Bueno, esencia, digamos que siempre me he dedicado a los temas de economía, especialmente la microeconomía, me ha gustado mucho y he escrito algunos textos sobre el tema microeconómico y pues encantada de estar con ustedes, encantada de compartir pues conocimiento y de sobre todo poder tener estudiantes o la facilidad que nos da esta conexión de tener estudiantes en este momento en la misma clase a pesar que estén en distintos países. Bienvenidos a su clase espejo y, profe, ¿empezamos? ¿Parece? claro, claro que sí, maestra Gisela. Muy bien, muchas gracias. Chicos, buenas tardes a todos ustedes. Soy el maestro José Vitre. Ya tenemos un tiempo con la profesora Gisela, yo creo que desde hace un año y medio aproximadamente, intercambiando algunas clases de conceptos de economía internacional específicamente. Y como yo le llamo, esto es una conversación entre compas y parceros, entre mexicanos y colombianos. Por este lado, les presento, somos casi 20, tenemos 20 alumnos en este momento, la mayoría está conectado, de la licenciatura en negocios internacionales de la Universidad Latinoamericana aquí en la Ciudad de México. Entonces vamos a empezar. Yo había coordinado esta vez para no hablar de lo mismo, sino hacerlo un poco más amplio acerca de la economía latinoamericana, ya no México, ya no Colombia en particular, sino cómo ha afectado a la economía latinoamericana. Siempre les comento a mis alumnos algo que nos han metido en el chip y nos han hecho creer que somos siempre países tercermundistas, ¿no? De hecho, Colombia, si no me equivoco, ya ingresó a la OCDE, a la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, donde estamos los países más ricos. México ya tiene un tiempo aquí y somos países Gracias, bebé. de renta media. Por favor, si podrían apagar el micrófono. Gracias. Parece que algunos alumnos aquí se están conectando un poco tarde, aquí en México. Por favor, si tienen un chat grupal, por favor, otra vez la recomendación, ingresar con micrófono silenciado, por favor. Y desde el aula de clase, veo que están conectados fuera de clase, me parece. Muy bien, chicos, entonces, la idea, les comentaba, Colombia y México son a nivel macroeconómico países de renta media, ¿ok? Tenemos algunas particulares en lo social, en el tema del estado de bienestar, pero somos considerados países de renta media, ¿ok? Yo no me creo ese cuento que todos estamos en el mismo costal y somos tercermundistas, para nada. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en América Latina? América Latina es un vagón importante en la economía mundial, pero no somos la locomotora, sin duda alguna. El centro está al otro lado, ¿ok? Nosotros somos parte de la periferia en el complejo mundo económico y cuando nacimos de este lado, pues tenemos que tomar en cuenta cómo va la locomotora. No estamos del otro lado que son las locomotoras, así que nos interesa mucho entender cómo está el comercio mundial, porque el crecimiento del comercio mundial depende de nuestros sectores productivos aquí en América Latina. Colombia y México son evidencia de ello, ¿ok? Eh, ya se va la inflación, se está desacelerando. Aquí en México ya hay evidencia de ello, no solamente en México, en América Latina les voy a mostrar. Y la idea es, ¿qué sigue después? Este proceso viene acompañado de cierta volatilidad financiera. Las tasas de interés han incrementado mucho en poco tiempo y esto produce alguna volatilidad financiera para los agentes, especialmente los que tienen cierta aversión al riesgo en este caso, ¿no? Y cuando hay mayor aumento en la tasa de interés, obviamente los capitales mundiales se dan a la renta fija,
¿ok? Y esto es menos inversión digamos, en renta variable o montos de capital de riesgo, lo cual es una característica de América Latina en este caso, ¿ok? Los pronósticos del crecimiento en América Latina, bueno, primero en el mundo, es a la desaceleración. Como ustedes pueden ver ahí en este gráfico, todos los crecimientos, excepto por la Federación Rusa, son por encima de cero, ¿ok? O sea, se sigue creciendo a nivel del PIB, pero cada vez menos. El mundo, el 2023, se espera que su crecimiento sea de 2,6, cuando en el 2021, con el efecto rebote post pandemia del 2020, fue 6%, ¿no? La eurozona apenas, su euroesclerosis siempre, ¿verdad? Apenas se espera que crezca 0,3% en este caso, ¿ok? Estados Unidos, una de las locomotoras más grandes de este continente, 0,7, apenas hay una franca desaceleración y en ese contexto van a ir a elecciones el próximo año, ¿ok? El asunto es que casi todas las economías, ¿ok? Están disminuyendo, excepto China, ¿ok? China sigue creciendo, pero ustedes dirán, pues, profesor, no son tasas muy malas que digamos, ¿no? Bueno, China, acuérdate, siempre crecía a tasa de 2 dígitos. Hoy tienen algunos problemas, algunos cuellos de botella que crecen, sí crecen, pero a 4,4, 3,3, cifra que no es nada comparada con su crecimiento en los últimos 30 años. Dependemos del comercio mundial, si no, no hubiéramos firmado tratados de libre comercio. Incluye Colombia, ¿ok? Aunque tenemos la intuición desde México que no son tan agresivos como los mexicanos cuando firmamos tratados de libre comercio, ¿ok? Sin embargo, dependemos del comercio mundial. Tenemos tasas de pobreza altas a nivel OCDE, de las más altas. Entonces, los niveles de inversión se tienen que traer del extranjero. ¿Y qué mejor forma de hacerlo, pues, con las diversas fases de integración de las empresas transnacionales cuando llegan a condensar inversiones en cada uno de nuestros países, ¿no? No para vendernos exactamente a nosotros, sino para desde aquí fabricar y venderle al mundo. Pero eso depende del comercio mundial. Y el comercio mundial se está desacelerando entre los años 2021 y 2023. Claro, allá hay un bajón enorme negativo de la pandemia entre el 19 y 20. Y vale precisar que antes de la pandemia, el comercio mundial entero a nivel mundial ya venía desacelerándose por el tema de la World Trade entre China y Estados Unidos. Las dos grandes locomotoras, la de Occidente y Oriente, se chocan y miden fuerzas y eso comenzó a disminuir el comercio mundial. Como la cereza del pastel, llegó la pandemia, ¿ok? Cayendo muchísimo más y con la crisis de los contenedores y otros insumos básicos, ¿no? Señores, la inflación se disparó por los efectos post-pandemia, el tema del aumento de los energéticos, el tema del aumento de los granos. Llegamos a niveles promedios mundiales de 8%, pero ya en el 2023, en el primer trimestre, hay evidencia que la inflación sigue creciendo, pero cada vez menos. Por ejemplo, en México, a enero de este año, perdón, en febrero de este año con febrero del año pasado, es más o menos 7,3% anual. Del 8,5 lo estamos bajando al 7,3. O sea, se están desacelerando los precios en este caso. Y la inflación es un fenómeno mundial, no es parte de nuestras economías. Muy probablemente son causas exógenas, ¿ok? Y también se arreglan con temas exógenos, bajando la emisión cuantitativa a nivel mundial, con políticas coordinadas como vamos a ver a continuación, ¿ok? Entonces, economías emergentes y economías avanzadas, todas están experimentando desaceleración de la inflación. Y cómo no, si ustedes saben los efectos de las tasas de interés interbancarias cuando éstas suben, en este caso. Una explicación también de por qué la inflación comenzó a acelerarse es que las presiones de las cadenas globales a nivel mundial sufrieron mucho estrés, ¿ok? Un tema de contenedores, un tema de clausura de puertos, un tema de baja demanda en los puertos de destino, pues esa variable disruptiva afecta a toda la cadena global en este caso, trasladando los precios a los consumidores, ¿ok? Y ¿qué más vemos aquí? Veamos, ustedes deben saber ya a estas alturas que una inflación a mediano plazo, por causas de demanda, específicamente se cura, por lo menos la teoría cuantitativa lo dice, subiendo los tipos, las tasas de interés.
dado que el fruto del aumento de la demanda monetaria por encima de la oferta monetaria provocaría que la gente se deshaga de esos saldos, como pues comprando, como pues invirtiendo, ¿no? Y pues justamente el nivel de precios comienza a subir, subir, subir. Si esto no se frena, la inflación se convierte en una espiral inflacionaria. Pues ya se está atacando con la vieja receta eliminar o restringir las hojas de balance de los bancos centrales, o como les enseñan en su clase de macroeconomía a ustedes, reducir la oferta monetaria en este caso. Entonces, al haber menos cantidad de dinero en los saldos disponibles, pues las tasas de interés, que son sus precios, el precio del dinero, tiende a bajar. De hecho, vean ustedes los tres de los cuatro bancos líderes, ¿no? La Reserva Federal, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo. Sus tasas de interés han subido muchísimo, ¿ok? Y han subido pues 3.9 la Fed, 3% el Banco de Inglaterra y 1.5% el Banco Central Europeo. Cuando digo esto muchísimo, entre comillas, es porque nosotros desde América Latina decimos, eso no es nada. Creo que la tasa de interés del Banco de República de Colombia pasa a los dos dígitos. Aquí definitivamente es 11.5%, le hemos subido muchísimo. Y es que, como comprenderán, las tasas de interés en general en países emergentes es mucho más grande que en los países desarrollados. La brecha debe ser así porque si no el tipo de cambio se dispara. Además tenemos políticas monetarias diferentes. Quiero decirles que aquí en México, por ejemplo, el esquema de inflación explícito, la meta es 3%, mientras que en Estados Unidos e Inglaterra son 2%. De modo que este punto de inflexión en las curvas de tasas de interés se está viendo claramente ahí en el cuadro de enfrente. ¿Ok? ¿Qué se hace para que las tasas de interés bajen? ¿Ok? Reduce la cantidad de dinero. Por eso ves ustedes en la gráfica de la derecha que el saldo de hojas de balance de los bancos centrales a nivel mundial, Japón, los cuatro grandes, ¿no? Banco de Japón con el yen, Banco Central Europeo con el euro, la Reserva Federal, el sistema en Estados Unidos con el dólar y el Banco de Inglaterra con la libra esterlina, pues vienen a menos, una caída en sus stocks de dinero, ¿ok? Y eso es lo que está pasando justamente para atacar la inflación. Señores, si tú quieres atacar un banco central, con la inflación. Así que la inflación para ellos descontrolada es el peor enemigo para la confianza de las personas que tienen los saldos del dinero de ese monopolio estatal, por lo general del dinero que tienen los bancos centrales. Así que ellos están muy preocupados por estos niveles de inflación. Otro tema son las criptomonedas o sustitutos, que ya con las tasas altas de interés ya pasó de moda, ¿ok? Volverá cuando las tasas de interés de alguna forma bajen. Hay un índice de volatilidad de los mercados financieros creado en Chicago que se llama el VIX. Cuando el VIX comienza a subir, probablemente el Standard Poor's 500 de las acciones de las empresas industriales en los Estados Unidos en su bolsa de valores, cuando el VIX cae, el índice se capitaliza. Y cuando el VIX sube, ¿ok? El Standard Poor's 500 comienza a bajar, en este caso. Entonces hemos tenido post pandemia, ¿ok? Pues una casi caída del VIX y ahora pues una subida del VIX. Esto quiere decir que hay una probabilidad que el Standard Poor's 500 en los Estados Unidos comience a caer, se descapitaliza, porque generalmente sus precios caen, explicado porque la gente se quiere deshacer de algunas acciones industriales. ¿Por qué? Porque cree que van a tener menos utilidades. ¿Por qué? Porque creen que las ventas van a disminuir, porque los choques de demanda provocados por el alza del tipo de interés puede resultar justamente en menos utilidad, en este caso. ¿Ok? ¿Qué pasa si el costo del financiamiento aumenta? Ustedes han llevado el análisis del mercado de bienes y por otro lado el mercado de dinero. Y el mercado de dinero también tiene un precio y es el precio es justamente la tasa de interés. Los flujos de capital son importantísimos para el mercado productivo y para que fluya justamente el capital se necesita pagar el precio, el tipo de interés. Entonces, cuando suben los tipos de interés, ya saben ustedes que nosotros consumimos menos, los tarjetavientes no tengo idea cuántas serán, pero hay gente que consume meses con intereses, racionalmente debe consumir menos. Pero las empresas no consumen, las empresas invierten. Cualquier gasto es de inversión para una empresa. Y obviamente, si ustedes han llevado proyectos de inversión, saben que hay una tasa de descuento
donde se compara la rentabilidad de tu proyecto con la rentabilidad que te daría una tasa de descuento por dejar tu dinero ahí en el banco o en un activo de renta fija, ¿no? Y obviamente la rentabilidad de tu proyecto debe ser mucho más alta que esa tasa de descuento, si no, no lo hagas. Entonces, la tasa de descuentos están subiendo bastante, son retadoras para los proyectos de inversión. Es por eso que la tasa de nuevos proyectos de inversión comienza a reducirse en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere? Para que se gaste menos y que los precios regresen a su canal de entre 2 y 4%, 3%, ¿no? Ves tú ahí que Portugal, Italia, Irlanda, España y Grecia, el rendimiento de sus bonos soberanos a 10 años ha subido bastante. Y esto lo explicamos en gran parte con la crisis del Silicon Valley Bank, me parece la primera sesión que tuvimos de este año, cómo la volatilidad de las tasas de interés hace que los que tienen depósitos en esos bancos busquen otros activos y justamente de mayor rendimiento y justamente esa salida masiva de depósitos pues deja sin liquidez a algunos bancos como el Silicon Valley Bank, que en paz descanse en este caso, ¿no? El índice, el MB Plus, ¿no? Emerging Market Bonds Index, que cómo nos ven los ingleses, cómo nos ven los europeos, cómo nos miden los empresarios gringos, es con el MB, del JP Morgan, ¿no? Quiere decir que si, mientras más sube el JP Morgan, ¿ok? Más es la diferencial de la brecha de nuestros bonos soberanos con los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 30 años. Y si esa brecha se amplía, es porque nos perciben como países más riesgosos. ¿Qué riesgo? De impago de deuda, obviamente, ¿no? Vaya que en América Latina nos gusta a algunos, ¿ok? Unos más que otros, ¿verdad? Argentina, ya se viene el impago de Bolivia, el impago de El Salvador, así que hay aquí en el código postal de América Latina países que no les gusta o bueno, no les alcanza para pagar la deuda, ¿ok? Y hay un efecto contagio, cuando nosotros queremos emitir bonos, pues evalúan el riesgo sistemático de América Latina, basado en el ENVI, ¿no? Y el envy, pues la tendencia es a que suba, ¿no? No para escandalizarse, ¿ok? Está controlado, pero sube. Mejor es que baje. Los economistas vemos tendencias, ¿ok? Entonces, en el 2023, si vas a egresar más o menos por estos años, vas a egresar a la universidad en tiempos de no recesión, mucho menos crisis, no egresaste en el 2020, ¿verdad? Sino en momentos de desaceleración. Y ahí en ese momento vas a tener que aplicar para búsquedas de trabajo y la probabilidad macroeconómica pues te va a descontar, lo que no toma en cuenta tu talento necesario, ¿no? Entonces, la reducción de la inflación va a tender a moderar los incrementos de las tasas de política monetaria. Por ejemplo, en México, la última junta del Banco Central, las últimas 7 juntas han sido subir la tasa. Esta última junta ha sido mantener la tasa. Entonces, al parecer, como la inflación ya se está desacelerando y sus efectos del alza de la tasa demoran más o menos 18 meses, deciden ya mantener. Si hay un cambio que no se va a mantener, va a ser para abajo. ¿Cuándo? No sabemos aún. ¿Ok? La volatilidad financiera internacional pues aumenta los riesgos de depreciación cambiaria, como colombianos han dado cátedra estos meses, bueno, que los últimos meses ya el peso colombiano, el COP, pues está apreciando en este caso, ¿ok? La moneda mexicana sí ha sido bastante fuerte, sobre todo por la entrada masiva de dólares de 4 fuentes muy bien conocidas, ¿de acuerdo? Hay que expandir, señores, el espacio fiscal para dar sostenibilidad a mayores demandas de gasto social. Esto es importante en América Latina. No sé cuánto sea el tamaño de la economía informal en Colombia, pero aquí la economía informal es casi 33% del PIB. O sea, de cada 100 pesos mexicanos, 33.3 pesos están en la economía informal, generalmente dando trabajo a personas que no están en nómina, que no van a tener pensión, que no cuentan con un seguro social, pero es la tercera parte. ¿Ok? Yo creo que en Colombia es un poquito más el sector informal, ¿de acuerdo? Entonces, para la próxima pandemia, espero que si es que llega, la economía informal sea muy pequeñita porque nos toma como un sector vulnerable. Y esa es una característica de América Latina. Hay una economía dual. Tú, cuando vayas a trabajar a una empresa que te contrate con nómina, que tenga seguro social, vayas a tener una pensión,
te den tus vacaciones, ¿ok? Que haya cursos de capacitación, muy bien. Y otros colombianos o mexicanos que pues trabajen al día a día, pongan un negocio, no paguen impuesto a la renta, solamente paguen el IVA y que dependan del comercio ambulatorio. Esa es la economía dual que tú y yo sabemos que en América Latina convivimos los dos modelos al mismo tiempo, ¿ok? Bueno, pues eso no puede darse, eso no puede, hay que aumentar la cobertura fiscal para darle fondos a nuestros políticos que sean responsables en repartir ese ingreso conforme más se necesite, ¿ok? Un poquito más, hasta acá no sé si hay preguntas, chicos, estoy a la mitad. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? No, no, profe, todo bien. Ninguna, ok. Veamos entonces la dinámica trimestral. Sabes que el PIB por convención se mide trimestralmente y la dinámica trimestral en el año pasado, 2022, sí muestra o mostraba ya una desaceleración a contarlo el tercer trimestre por un proceso por el cual pues es generalizado para todos los países de América Latina, en este caso, ¿no? Vean ustedes el 2022, esa caída desde julio, agosto y septiembre, comparado con el segundo trimestre del año 2022, a valores desestacionalizados en este caso, ¿no? Y el proyectado para el fin de año era mucho menor en este caso. Entonces, aunque, chicos, aunque en América Latina la población bancarizada sea la mayor parte, existe una población todavía no bancarizada. Aún con todo eso, ok, las tasas de interés sí nos afectan. Y es que si están pensando en solo personas, te equivocas. ¿Por qué nos afecta? Porque debes pensar en las empresas que son los mayores clientes de los bancos en cuestión de fondos. Y la empresa con su gerente financiero sí piensa en términos racionales. Y cuando le subes la tasa de interés, el gerente financiero no tiene dinero ahí líquido, no le conviene. Inmediatamente lo está trabajando, lo está poniendo en CETES, en bonos, depósitos a plazo para aumentar la rentabilidad de la empresa. ¿Ok? Esto es una muestra de ello. No somos las personitas naturales las que en América Latina explicamos las grandes ganancias de los bancos. De hecho, es el crédito comercial. Pregúntenle a Bancolombia la mayor parte del pastelito, ¿ok? O aquí en México a BBVA, a Banco Santander, la mayor parte del pastelito es en créditos comerciales, ¿ok? Los componentes de la demanda agregada, ya sabes que la famosa ecuación del equilibrio, ¿no? El consumo privado, la inversión privada, ¿ok? Que aquí está como FDCF, el gasto del gobierno, ¿ok? Y las exportaciones menos las importaciones. Aquí tenemos algunos, ¿ok? Ves tú que en la pandemia se nos cae inmediatamente el consumo privado, lo que más cayó. Como les explico a los alumnos en clases, señores, y esto es histórico, en el año 2020 el agente económico se resguardó en su casa. En el caso de Colombia fue obligatorio, una cuarentena obligatorio. En el caso de México fue voluntario, pero igual nos resguardamos en las casas. Así que el consumo fuera de casa se cayó inmediatamente en este caso. La inversión fija de las empresas no es tan fácil, no es tan dinámica como el consumo, ¿ok? El consumo lo puedes apagar de un momento para otro, pero la inversión obedece a programas empresariales previamente planeados. Tanto de inyectar y tanto de dejar de gastar obedece a planes y presupuestos que se fijan meses antes. Por eso cae y se recupera también lentamente en este caso, ¿no? Nuestras exportaciones, sin duda alguna, caen. Nosotros somos exportadores en mayoría, bueno, en mayoría América Latina, ¿ok? De materias primas y pues cuando el aparato productivo mundial para, pues no hay nada que comprar a los proveedores. Colombia, México, Perú, ¿ok? Chile, Brasil, etcétera. Hubo un efecto rebote de los componentes de la demanda agregada en el 2021. Todos los países crecimos a tasas muy importantes, excepto México, ¿ok? Pero se llama efecto de rebote, ¿ok? Pero ya casi estamos volviendo a niveles pre-pandemia, ¿ok? Estas son las proyecciones de América Latina. La región entera crece 3.7. México está por debajo del promedio de América Latina en el 2022. Tenemos algunos asuntos políticos, algunos asuntos de desórdenes económicos con qué lidiar, ¿ok? Colombia en el 2022 creció mucho más que México, ¿ok? Hubiéramos querido tener nosotros
ese 8%. Nosotros tuvimos 8.5, pero de caída en el 2020 en este caso, ¿ok? Eh, Se espera que el crecimiento pues en este 2023 sea de 1.3, seguimos desacelerándonos, ¿no? Equivalente casi a un tercio del crecimiento de todo el 2022. Hay por ahí un milagrito de Guyana, ¿no? Guyana es un país ahí aquí allá en Sudamérica. Hay un proyecto petrolero del Estado, parece que ExxonMobil está por allá, y la inversión es tan grande para una economía tan pequeña como la Guyana francesa, y pues eso significa un 30% del PIB. Hubo un caso en el año 2015 que Irlanda creció 26% en el 2015 y le llamaron la economía duende. Así la llamó Paul Krugman, la economía duende, porque era algo ficticio. Y era porque pues Irlanda se diseñó como paraíso fiscal, hacía una cosa como el doble irlandés con doble domicilio fiscal, y llegaron muchas empresas gringas a invertir allá, se llevaban grandes utilidades, generaban 10% de mano de obra, pero crecieron como 26% según la OCDE Irlanda, ¿no? Esa es la economía duende. No sé si en Guyana es el mismo caso, yo creo que es tan pequeña la economía que una sola inversión de la transnacional petrolera está explicando el 30%, ¿ok? Ellos ya van a triplicar su PIB en poco tiempo, triplicar el PIB en poco tiempo, imagínense, ¿ok? Colombia crecería más o menos 1.5%, ¿ok? México ya quisiera crecer así, pero va a crecer 1.1 si no pasan cosas extraordinarias. Los países que más caen siempre, Haití se viene a menos, allá en la isla, la española junto a República Dominicana. Chile se cae 1.1, no le está yendo para nada bien a Boric en este caso, ya perdió la mayoría en el Congreso, ¿ok? Y es que así somos los latinos, creo, votamos con el hígado y al final nos dimos, híjole, castigamos a la misma persona que nosotros elegimos, no apoyamos, ¿ok? Es un hecho, una evidencia, chicos, que va a haber menor inflación, no va a desaparecer, es decir, los precios siempre van a tener una variación porcentual por encima de cero, siempre va a ser cada año más caro, ¿ok? Por lo menos en el corto plazo, pero se está desacelerando los precios, sin duda alguna. Y como les dije en la última clase, que las agencias de estadística de los gobiernos digan que la inflación es 8% promedio anual, no necesariamente ese indicador te sirve a ti como clase media. Para la clase media probablemente ha sido 20%, 15%, entre 15 y 20% su canasta de precios, ¿ok? No la canasta básica en este caso, ¿ok? Los flujos financieros hacia América Latina se han reducido en los últimos trimestres, ¿ok? Eh, pues a nivel mundial, a nivel macro, en total, vienen descendiendo, ¿no? En México esa desaceleración no es tan pronunciada. De hecho, sigue llegando inversión extranjera a México. Ustedes sabrán por la deslocalización, ¿ok? Somos vecinos de los Estados Unidos. El 90% de las exportaciones de México a Estados Unidos se va por camión. No necesitamos barcos y eso reduce los tiempos y los precios del flete. Y además el mercado mexicano laboral está muy familiarizado con los Estados Unidos, entonces capta mucha inversión que se deslocaliza de Asia, por ejemplo, no como la que quisiéramos, pero está llegando cada vez más, ¿no? Philips, por ejemplo, está desmontando una megaplanta en China para traerla aquí a la zona fronteriza de México, ¿no? Ya la noticia de Tesla es a nivel mundial que vamos a tener una megafactoría de Tesla valuada en $5.000 millones en los próximos años, ¿no? Entonces, ese aumento de inversión hacia los Estados Unidos mexicanos, con el aumento de las remesas, del turismo, ¿ok? Hace que el peso mexicano se fortalezca, ¿no? Así que ahí creo que ahí salimos de la media en América Latina, estamos captando más inversión extranjera directa, que podríamos haberla captado mucho más, esto también es totalmente cierto, ¿ok? La volatilidad cambiaria, aquí creo que como lo dije antes, los colombianos dan cátedra, desde la elección, el factor electoral con Petro, por ejemplo, ¿no? Y hasta las primeras medidas de Petro, pues generaron mucha volatilidad cambiaria, depreciando el peso colombiano en este caso, ¿no? Que acabo de ver que se está recuperando lentamente, pero se está recuperando, ya se están apreciando otra vez, ¿no? Pero no se sientan mal que en América Latina hay una mayor volatilidad cambiaria. Nuestras monedas son especulativas
para los inversionistas internacionales, ¿no? Ellos quieren ganar en poco tiempo muchísimo y eso es justamente gracias a las disparidades de cambiarias en este caso, y algunos países reciben ataques especulativos de los grandes capitales, ¿no? De hecho, Petro me parece que quiso poner un impuesto a la salida de capitales, o sea, puedes entrar aquí al sistema financiero, pero tu salida sí está regulada en este caso, ¿no? Los déficits fiscales, caray chicos, los déficits fiscales en América Latina, bueno, definido como que los gastos de los gobiernos son mayores a los ingresos, que en muchos casos son por impuestos y por deuda interna, externa, sobre todo interna últimamente, ¿ok? Te dice que están aumentando. Acabo de ver, ustedes me dirán, en Colombia, el ratio deuda entre el PIB es más o menos 64%. Son solventes, todavía el PIB es mayor, son solventes. Bueno, aquí en México es más o menos 50%, la mitad del PIB significa pues la deuda, también somos solventes, pero a pesar que este gobierno ha sido populista, ese ratio lo ha mantenido. Sí hay que aceptar que han sido responsables con el gasto fiscal. Lo que han hecho para sus proyectos sociales es quitarle a la ciencia y la tecnología, por ejemplo, ¿no? Más no endeudarse con recursos frescos, eso no. Incluso en la pandemia, mientras Colombia desembolsó mucho dinero para sus contribuyentes, lo cual está bien, ¿ok? México no lo hizo. Bueno, no a niveles colombianos, ¿ok? Y pues ni siquiera pues ni hablar de niveles europeos o gringos que así desembolsaron mucho dinero, ¿no? Entonces creo que aquí Colombia tiene una luz ámbar que manejar con el tema de del déficit fiscal, ¿ok? Y no terminar pues como tal vez Argentina, bueno, en años, ¿no? Ni mucho menos quebrado como Bolivia en este momento, en este caso, ¿no? Eh, Está claro, chicos, la OCDE, antes que entre Colombia a la OCDE, México era el país que más horas trabajaba, pero el que menos producía. O sea, nuestros indicadores de productividad en México, si dividimos el Producto Bruto Interno entre el tiempo, por ejemplo, éramos los menos productivos. De hecho, es una marca regional. La región es la menos productiva de todas, ¿ok? Estados Unidos es el más productivo, ¿ok? Cada vez produce más con menos. Se lleva a los mejores, ¿ok? República de Corea, que en algún momento estábamos casi empatados, ahora es mucho más productivo. Polonia, hasta Turquía nos supera, por Dios. Turquía, un país convulsionado, un país con muchas culturas también, un país que políticamente no le va bien. La lira turca se ha depreciado muchísimo en los últimos años, tienen una inflación de 2 dígitos desde hace mucho tiempo y mira, son los más productivos. En muchas empresas de Europa, si no es Europa del Este, vámonos a Turquía. Turquía es Unión Europea. Pero América Latina, cada vez, chicos, trabajamos más, ¿ok? Y producimos menos. Nuestra productividad está por los suelos. Gracias que aquí no está África, porque África pues nos diría, wow, ya quisiera la tuya, ¿no? Pero si nos comparamos con los grandes y algunos no tan grandes, nuestra productividad está muy abajo. Y eso es muy malo, porque eso te atrae salarios más bajos. Y también te impide que transnacionales te digan, ¿por qué les voy a subir el salario? Mejor les subo a los turcos, a los polacos, a los coreanos, que son más productivos. Y eso que a grosso modo, a nivel macro, ¿no? Los latinos somos los menos productivos de estos al menos, ¿ok? Y eso hay que cambiar. Bueno, se logra con mayor educación especializada en los sectores en el cual se está empleando, ¿no? Entre el 2011 y 2019, esto ha sido un periodo más bajo en la creación de empleo. Qué triste, chicos. Estamos creando puestos de trabajo, pero cada vez más lentos. Y la población universitaria, técnica que están saliendo necesita justamente conseguir esos empleos para justificar sus años de estudio. Y después dicen que porque hay migración, los latinos, pues cuando no encuentran una remuneración acorde a sus expectativas, se van. Los que tienen visa se van inmediatamente y los que no también, ¿ok? Colombia es un país de tránsito, hasta el Darién, más allá, en Panamá, ¿ok? Todo para llegar al norte, muy al norte, ¿no? A Estados Unidos en este caso. La pobreza y la desigualdad, el gran enemigo de América Latina, que tiene como padrinos de vez en cuando algunos políticos, somos pobres,
porque pues así lo quieren, al parecer, ¿ok? Pero la pobreza y desigualdad son cosas distintas. Somos la región más desigual del mundo, ¿ok? En México tenemos una tasa de pobreza de más o menos 50%, la mitad de la población, y tenemos al hombre más rico de toda América Latina, en este caso, ¿no? Es una marca justamente de Latinoamérica la desigualdad, incluso entre países, no somos asimétricos. Entre países no podemos comparar Guatemala con Brasil, son economías asimétricas en este caso, ¿no? Ni Guatemala con México. México es un país industrial, en términos de PIB es mucho más grande, ¿ok? Pues la pobreza es algo que no podemos dejar. El promedio de pobreza en la región es 32.3%, o sea, en Latinoamérica de cada 3 latinos, uno es pobre, caray, uno es pobre. En México de cada 2, uno es pobre, ¿ok? Entonces, sé que la pobreza, señores, no solamente es un tema económico, se estudia en las ciencias sociales, pueden encontrar muchos trabajos de causas y salidas a la pobreza, tanto micro y macro, pero desde que yo nací en América Latina no he dejado de ver la pobreza todos los días. Te limpian el parabrisas, ¿ok? En los semáforos y se ve la pobreza, se convive con la pobreza en este caso, ¿ok? Eh, pues ya, yo dejaría más o menos la clase por aquí, que terminaría con esta diapositiva diciendo que los subsidios y transferencias en América Latina durante la pandemia fueron heterogéneos, ¿ok? Es por eso que eso explicaría, tal vez, en parte, la migración. Las familias van a ir a los países donde reciben más subsidios, siempre y cuando, aunque no les caiga directamente, indirectamente los reciben, ¿no? Y los países que más subsidios han recibido, pues en el año, por ejemplo, 2021, comparado con el 2022, en el 2021 Chile, ¿ok? El Salvador, Perú, ¿ok? De los más altos, pero México casi nada en el año 2021, muy bajo como les comentaba, ¿no? El gobierno que dice que es de izquierda fue el más neoliberal de todos, creo, ¿no? Que sálvese quien pueda, que sobrevive el más fuerte a nivel presupuestal, ¿no? Y se ayudó en el año siguiente, fue muy poquísimo. Solo superamos Honduras, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, países que en términos de población son muy pequeños comparados con México, ¿ok? Bueno, lo único bueno de eso es que ahora tenemos un nivel de deuda bastante manejable. ¿Ok? Muy bien, yo dejaría ahí si es que no tienen algunas preguntas, chicos. Los escuchamos, si tienen alguna pregunta. Profesor, solo quería complementarte algunos datos que preguntaste en tu presentación. Ajá. Por ejemplo, el tema de la tasa inflacionaria en Colombia es el 13,25. Ok. ¿Sí? Y la tasa de interés del Banco de la República la ha venido ajustando a ese mismo 13,25. Entonces estamos, digamos que en esos niveles de tasa de interés. En cuanto a la participación de la economía informal en Colombia es el 33,1% Ah, del PIB. 33. Vamos por ahí entonces. Y la deuda es el 53,4% del PIB Ah, en ok, ok. nosotros, en Yo creo que nuestro caso. había leído por ahí 60, ¿no? Pero 64, eso aparece en las cifras, digamos que mundiales, porque también precisamente traigo una presentación en la que aparece 64, pero ajá. en realidad el DANE, según la que es nuestro Departamento de Estadística Nacional, según la última pues, información que saca, afirma que es el 53. Ok, Entonces, ok. en ese caso, digamos que por ahora para nosotros las entidades gubernamentales son creíbles. Entonces, por eso digo por ahora. Entonces, en ese orden de ideas, Ya. pues sí, sí le creería yo más al Dani que saca los datos pues con mucho más detalle, ¿no? Ok, Ok. excelente. Buenos datos. Creo que alguien escribió en el chat aquí, ¿no? A ver, miremos qué escribieron. Dominic Mm, Cárdenas. ¿En algún momento la tasa de interés estará en igualdad con la inflación? Bueno, en Colombia sí pasa. En Colombia sí Pues, sucede, sí, como pero dijo no la sé. profesora, está 13.5, ¿no? 13,25. 13.25 y la tasa de interés nominal 13.25, la tasa de interés real 0%, Sí, claro. ¿no? No hay Ujú. ninguna diferencia, ¿no? En No. Dominic, en el caso colombiano, sí. En nuestro caso, no. En nuestro caso, la tasa de interés objetivo es 11.5 y la inflación anda en ahorita 7.5%, ¿no? Es muy, muy brusca el aumento de la tasa
de interés se ha elevado mucho más que la inflación. No, Dominic. en nuestro caso la tasa de inflación está estimada entre el 3% uno más, es decir, entre 2 y 4. Y la Pero, tasa de inflación, entonces va por eso en 13,25. Entonces el banco lo que había tratado de hacer es ajustar la tasa de interés de tal ajá, manera que tratando de controlar esa inflación. Ya llevamos año y medio en esta política, el mecanismo de transmisión se esperaría que durara 24 meses. Ha aflojado un poco, sí ha aflojado un ujú, poco, pero es lo que tú dices, digamos que a la canasta familiar de las personas promedio, pues la diferencia no es notoria, o sea, no se nota como la menor tensión sobre su canasta familiar. De hecho, allí es claro, más alta. claro, pero digamos que su inflación es 13.5 y su tasa de interés del Banco de la República es 13.5, ¿no? Ujú. Bueno, aquí la tasa de inflación es 8% y la tasa de interés la han subido hasta el 11.5. Hay una Claro, brecha ahí, ¿no? hay Entonces, una por eso brecha. es un poco más agresiva la política monetaria aquí, en este Claro, caso, ¿no? claro, claro. Muy bien, Bueno, Dominic. no Ah, sé quién más preguntas, alguien, nadie más contesta ahí en el chat, no veo más chat. No no, por sé el si momento eso, no. Yo creo que están ¿no? esperando a que ponga usted, maestra Gisela. Vale, listo. Entonces voy a hacer la presentación. Un momentico, comparto pantalla. Presentación aquí grandecita y comparto pantalla. Un momento. Bueno, ¿ya la pueden ver? ¿Me puedes ¿Se informar, ve? por favor? Sí, ¿Sí? se ve. Listo, Adelante. perfecto. Entonces, bueno, pues el mismo tema que estamos tratando, los cambios comerciales a nivel internacional. Lo primero que yo quería traerles, pues es como, ¿cuáles son como los temas que voy a tratar? Pues primero hablar un poco de la importancia de las relaciones internacionales, mirar el estado de las relaciones comerciales en el mundo, el estado de las relaciones en América Latina y las expectativas. En esencia, es como eso. Bueno, pues hablando de las relaciones internacionales, hay que recordar que precisamente nos están mirando o nos están analizando todas las asuntos con el extranjero que tengan los países en medidas de política, en medidas de diplomacia, en medidas como la situación que se nos presentó ahorita con el tema del COVID. También pues nos van a hablar de los vínculos comerciales, es decir, relaciones internacionales. No lo podemos limitar únicamente al tema comercial, porque nosotros hemos visto y hemos evidenciado, sobre todo en los últimos años, que pues las relaciones internacionales abarcan muchos más aspectos de nuestras vidas. Entonces aquí traigo ejemplos como pues los tratados comerciales que se puedan hacer entre los países, ejemplo Colombia, Estados Unidos, y las relaciones internacionales entre países como en eventos mundiales como Miss Universo, como la Copa Mundo, como los Juegos Olímpicos, donde nos relacionamos todos. ¿Cuál es la importancia? Pues que promueven los intercambios no solamente económicos, sino también sociales, culturales, de información, pueden ayudar a la resolución o a la complicación de conflictos y la cooperación entre los estados. Se esperaría que siempre se tuvieran relaciones que no conflictuaran más, pero pues nuestra experiencia nos ha mostrado que no necesariamente ha sido así. Entonces, ahora sí, vamos a hablar del estado de las relaciones comerciales en el mundo. Digamos que es un poco presentar algunos detalles distintos o pues complementarios a los que el profe José Viteri nos presentó. Entonces, aquí lo que tenemos en principio en este gráfico, pues es una variación del volumen comercial mundial de enero del 2019 al 22. Recuerden que los datos se consolidan, pues año vencido. De hecho, hay muchos datos del 2022 que todavía no están totalmente consolidados en los departamentos, diferentes departamentos de estadísticas de las naciones. Por eso algunos todavía son proyectados incluso para el 2022. Por supuesto, para el 2023, pues estamos en curso, no se tienen terminados los datos y hay proyecciones para el 2024. Bueno, en este cuadro, ¿qué podemos ver? En este cuadro vemos la variación interanual y la variación de promedio en 8 meses. Entonces,
¿Qué es lo que, de acuerdo al informe del Banco Mundial, se espera que pase en el volumen de comercio internacional? Ha habido, pues, como hasta ahora lo hemos notado en todo, a pesar de que en el 2021 hubo un gran impulso, pues el efecto rebote posterior a la pandemia, pues se ha notado que ha disminuido para el 2022 y se esperan que las cifras del 2022 terminen en un promedio sobre el 3,5%. Falta ver, una vez termine la consolidación, hasta dónde quedan. Para el 2024, las expectativas del Banco Mundial pues no son al crecimiento de las economías y por tanto no son al incremento de las relaciones comerciales, precisamente porque se ha estado hablando de una tendencia que están teniendo los países a tratar de no depender tanto de, digamos que de los otros países por las crisis que están viviendo o que se están viviendo ahora, de acuerdo a todo lo que nos pasó con el COVID, de acuerdo a lo que nos está sucediendo con el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, de acuerdo a las situaciones que se presentan cuando hay problemas específicos en un país, como por ejemplo cuando China estuvo con su política cero COVID y afectó toda Europa con bueno, Europa y el mundo con el tema del retraso en los transportes. Entonces, digamos que se ha visto una tendencia como en los países a buscar alternativas de proteccionismo gubernamental, no tan notorias precisamente porque nuestra globalización actual está muy ampliada y no es una forma pues muy sencilla de decir, venga, yo pues algo ya del comercio internacional y no tengo más relaciones, no es tan viable, pero sí se ha visto una medida proteccionista. Entonces, el Banco Mundial precisamente no espera que haya un crecimiento muy amplio entre las relaciones comerciales. Bueno, ¿qué sí aumentó en pandemia y qué seguirá aumentando de acuerdo a los análisis del Banco Mundial? Pues el comercio digital, los servicios de comercio digital. Entonces, hubo digamos que un auge precisamente porque en pandemia pues estábamos, digamos que desde nuestros hogares y se potencializó el tema del teletrabajo, el tema de los trabajos remotos, en fin. Entonces, pues hubo un crecimiento importante allí, sobre todo utilizando los servicios de Asia y de América del Norte, que fueron los que tuvieron un gran crecimiento a este respecto. Entonces, pues se espera que no solamente hayan crecido en pandemia posteriormente en el 2021, sino que para las cifras cerradas del 2022 tengan una tasa de crecimiento mayor y de hecho que la proyección continúe, porque pues hemos descubierto que después de pandemia muchos países empezaron a optar por la vía doble, es decir, la relación entre la presencial y lo virtual. Para poner un ejemplo sencillo, en temas académicos en las universidades, antes, digamos que las que eran presenciales solamente existía esa posibilidad de clases presenciales. Ahora ya no, hay actividades que se hacen presenciales y virtuales. Uno de los grandes afectados con este tema, pues, es el turismo de negocios, porque pues antes todas las reuniones se tenían que hacer viajando fuera del país, ahora ya no, ahora ya se pueden hacer, digamos que reuniones desde el país y simplemente conectados. Entonces, el turismo por negocios disminuyó. Bueno, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos una gráfica de comercio intrarregional de servicios prestados digitalmente, precisamente hablando del crecimiento de estos servicios. Como lo podemos ver en esta gráfica, pues están los 3 años, 2019, 2020, 2021, y lo que vamos a fijarnos es como en el crecimiento a 2021. Vemos que en Europa una disminución pequeña, pero se presentó una disminución, mientras que en Asia, como lo decíamos anteriormente, pues tuvo un crecimiento. En Norteamérica hubo un crecimiento y se habla de que en América Central pues estuvo estable, ¿no? Todo el tiempo fue exactamente el mismo porcentaje. Entonces, como les decía, la tendencia es al crecimiento a nivel mundial. Eso se espera que continúe siendo así y a la participación que va a tener, digamos que a nivel general, en los distintos PIB de los países. Bueno, ¿cuáles son o cómo es la tendencia de las relaciones comerciales en el mundo? Resulta que ante las situaciones que se vivieron, sobre todo con la guerra entre Rusia y Ucrania, pues los países empezaron por temas de seguridad alimentaria, por temas de prever la escasez que se pudiera presentar,
prever, pues digamos que todas las implicaciones que tendría dentro de sus naciones particulares, pues empezaron a tratar de ponerle restricciones a los comercios de alimentos, piensos y abonos, junto con otros productos, pero en específico estos, que son los que tienen que ver con la seguridad alimentaria. Esto pues debido a la incertidumbre y a todo lo que conllevaba el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Claro que afectó a todos los consumidores en el mundo entero porque pues además de la escasez de los productos, pues estaban las restricciones que se ponían al comercio, lo que hizo que pues en gran parte los productos subiesen, digamos que de precio. Una vez ya se vivió o se vio que hubo manera de, digamos que de encontrar sustitutos a estos bienes y que no se iba a presentar esa escasez alimentaria que se preveía en el momento en que inició la guerra. Pues entonces ya lo que hubo fue digamos que la tendencia de mantener las restricciones continúa, pero esta tendencia ya tiene otro sentido. Ya empiezan a tener medidas que buscan salvaguardar la producción interna, que buscan tener controles sobre sanitarios y presiones que fueran antiinflacionarias. Entonces, digamos que ya en este momento, según los analistas, especialmente los del Banco Mundial, que es de donde sale esta información, pues no ven una conexión muy directa entre las restricciones que ya están ocurriendo a nivel mundial, a nivel comercial, con el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, porque digamos que esa parte ya es cada vez menos dependiente de las relaciones comerciales internacionales. Pero aún así, pues la tendencia a aumentar la seguridad en cada uno de los países a nivel comercial y sobre todo a tratar de buscar un relacionamiento más con los países más cercanos, es también una tendencia creciente. Bueno, este es un análisis del PIB real en el mundo. Este también es del Banco Central, del Banco Mundial. Este análisis lo que nos muestra es la tendencia de crecimiento. El Banco Mundial estima que para el 2023 vamos a crecer en promedio en el mundo 1.7 y espera que la tasa de crecimiento en el 24 pues aumente un poquito en algunas regiones del mundo, no en todas. Dice que 2.7 en promedio. Entonces, ¿cómo lo divide? Dice que las economías avanzadas en 2023, 0.5 en todas en completo, y las emergentes y en desarrollo, que es como la tendencia que nos decía el profesor José de meternos todos como en el mismo costal y decir que todos vamos a crecer lo mismo en promedio, cuando en realidad sabemos que tenemos unas diferencias importantes, pero pues el Banco Mundial sí hace esa unión y termina diciendo que las economías emergentes van a tener una mayor oportunidad en cuanto a términos comerciales y por tanto van a crecer un 3,4% en el PIB real con respecto a las economías avanzadas. ¿Cómo se explica en gran parte esto? Bueno, en principio en Europa están en guerra y esa guerra pues termina afectando a todos los países que estén cerca de donde está el conflicto. Finalmente será una afectación general. Perdón, pero es que estoy con sensor de movimiento y como me quedé quietica, se fue la luz. En segunda medida, pues está el tema que en Europa, en este momento, sobre todo en España, están viviendo una recesión, digamos que una recesión fuerte por el tema del desempleo, por el tema del abastecimiento y los altos costos de energía. Entonces, esto también está haciendo presión pues sobre su PIB. El nivel de endeudamiento europeo cada vez crece más y en el nivel general, en Europa, conseguir empleo es muy difícil. Los jóvenes, precisamente por eso, no están encontrando, digamos que, como esas oportunidades de sitios o de lugares donde puedan trabajar. Además que las expectativas de los jóvenes han cambiado mucho. Digamos que eso era un tema que lo hablábamos en una clase anterior con el profesor Viteri, en los que él nos decía, bueno, es que las personas que van a trabajar hoy, estas generaciones que salen a trabajar, pues ya no quieren un trabajo que les dure toda la vida, no quieren, digamos, que estar allí siempre en esta misma rutina, como la seguridad como que ya no es prioritaria, lo que quieren de pronto es algo que los motive más. Es entendible, es un cambio del mundo, pero la realidad es que en este momento en Europa no se están brindando ni siquiera esos mínimos estándares de trabajo seguro o menos de trabajo innovador. Por tanto, el nivel de desempleo es importante. Y esto pues genera incertidumbre en los jóvenes y por supuesto restringe las posibilidades de consumo.
Entonces, en el mundo entero hay una tendencia de consumo a disminuir y pues esto afecta también las decisiones empresariales generales. Es como el ambiente de consumo que se genera, digamos que entre las personas. Entonces, acá hay un gráfico también, el maestro Viteri hace un momento hablaba sobre la deuda pública, entonces aquí yo traía un gráfico de la deuda pública para el 2020, por supuesto, estos datos pues han mejorado a nivel, digamos que en este momento entre 2021, 22 y 23, este es el dato que se tiene en el Fondo Monetario. Entonces, este dato nos especifica la deuda en tres partes. Nos habla de pues, la deuda pública, la deuda de los hogares y la deuda empresarial o no financiera. Si ustedes se fijan, corresponde con la información que el profesor Viteri nos habló hace un momento. La más importante o la que tiene mayor tajada, mayor participación, es la deuda empresarial no financiera. Finalmente, son las empresas el gran porcentaje de la torta de deuda. Son ellos los que, dado el caso, tienen deudas financieras, dado el caso, tienen deudas con los estados, quienes compran los bonos de los estados, quienes hacen las inversiones a nivel internacional. Siempre que se dice los mercados están tensos y los mercados no están, digamos que muy seguros con la política estatal o con el presidente o con lo que dice cierta región, en cierta región, pues no son los mercados, en esencia son las empresas, los grandes inversionistas. Entonces, aquí lo podemos ver que es, digamos, un porcentaje importante. Si se dan cuenta, la deuda de hogares, pues es un menor porcentaje siempre, porque la otra parte grande de la torta es la deuda pública. Como lo decíamos hace un momento, pues muchos países no aumentaron su deuda pública. Los países, pues no la aumentaron en gran medida con el COVID. Hubo países que ni siquiera tomaron créditos, ni siquiera hicieron, así como dijo el maestro, pues sálvense como puedan. Otros países como Colombia, por ejemplo, sí lo hizo. Otros países como España también lo hicieron a nivel Europa. Y pues lo que eso hizo fue incrementar precisamente esos niveles de deuda, generar unos subsidios que en su momento, digamos que eran puntualmente por el tema de COVID, en Colombia se retiraron, pero en España muchos se quedaron y en algunas partes de Europa también están. Entonces eso pues genera un incremento en la deuda pública importante y esto va a generar una desestabilidad a nivel mundial. Por eso se está hablando del tema del bajo crecimiento, ¿no? Hay un mayor nivel de endeudamiento, hay un estancamiento productivo y hay una dificultad para ofrecer y para encontrar trabajadores adecuados en el sistema. Hay como digamos que desequilibrio estructural en cuanto a que hay empresas que están ofreciendo trabajo, pero esos trabajos no son atractivos para quienes están en este momento en búsqueda de su trabajo. Entonces no están encajando. Al no encajar los intereses, pues entonces están generando este tipo de problemáticas que estamos viendo. Bueno, aquí se me perdió una. Esta. Esta es como un poco no, mucho más actual, es del 2023 y estamos hablando del crecimiento económico en el mundo que se espera y los porcentajes que el Fondo Monetario le determina a cada uno de los países. Entonces, como vemos, pues el porcentaje más amplio está entre China, India, que tiene un porcentaje de población que ya demostró ser más grande que China, Asia y el Pacífico, y ya estaríamos el resto de economías, digamos que allí con algunas participaciones importantes, América Latina toda unida sería el 13,7%. Entonces, estos son los porcentajes proyectados en participación en cuanto al crecimiento mundial. ¿Qué es lo que se prevé o cuál es, digamos, que la situación que se está esperando a nivel mundial ocurra? Primero, pues tenemos algunas situaciones conflictivas, como por ejemplo la situación de las votaciones o las elecciones presidenciales de Estados Unidos el próximo año, que finalmente van a influir en el mundo entero, porque depende quién llegue a la Casa Blanca, las políticas que tome Estados Unidos, que a pesar de tener una inflación alta en este momento, pues sigue siendo, y lo será tal vez por mucho tiempo más, la economía que va a, digamos que ser una de las grandes parametrizadoras de la política internacional del resto de países, porque es en dólares que se hacen digamos que las transacciones comerciales en el mundo entero.
y sus opiniones y quien esté en la Casa Blanca pues generará gran impacto dentro de las negociaciones y dentro de las relaciones comerciales y relaciones internacionales entre los países. Entonces, esa situación de cambio de gobernante para el otro año en Estados Unidos es una situación que genera incertidumbre en las bolsas y en el mercado. Es una situación que además en las últimas elecciones ha sido muy controvertida, incluso se habló de fraude y de un poco ¿no? de situaciones, de demandas al respecto, pues falta ver cómo se comportan ahorita estas elecciones, en la medida en que sean más estables, en las que haya un ambiente político más sano, pues va a generar también mayor estabilidad y tranquilidad en los mercados. En la medida en que la tasa de interés en Estados Unidos siga aumentando, precisamente para controlar la inflación y precisamente para tratar de soportar los desequilibrios que sucedan o que tienen ellos que enfrentar, pues en esa medida esto afectará a las demás economías porque el dólar sigue siendo moneda refugio para todas las economías del mundo. Por tanto, esto significa que si la tasa de interés del dólar está alto, pues entonces los inversionistas o los mercados lo que harán será tratar de buscar tener sus inversiones precisamente en dólares, porque está subiendo su tasa de interés y pues finalmente en términos financieros les conviene. En ese orden de ideas, pues entonces al hacer ese tipo de, la salida de esos capitales, pues va a generar fluctuación. Es uno de las situaciones que ha hecho que Colombia haya tenido en los últimos meses tanta volatilidad y tanta inestabilidad en nuestra tasa de cambio. Pues aunado a todas las demás inestabilidades que nos genera en realidad las opiniones de gobierno o las políticas del gobierno actual que tenemos, que por supuesto los mercados están supremamente pendientes de qué es lo que definen, porque pues eso pondría o no en riesgo sus inversiones. Adicional, pues el tema de la tasa de interés más alta en Estados Unidos, pues es un factor que termina siendo motivacional para muchas economías, para muchos inversores. Bueno, en términos regionales, que me ha saltado una, sabía. En términos regionales, digamos que hablando un poco ya de América Latina frente al comercio internacional, pues se ha hablado de una desaceleración del comercio, como ya lo había dicho digamos que en todas las economías hay una desaceleración del comercio, pero nosotros tenemos una situación, más bien me voy como a esa gráfica, particular con los hidrocarburos. Nosotros aquí tenemos, por acá está, más abajo, es que esto ya lo mencionó el profesor Viteri, entonces en realidad no tendría caso volverlo a presentar acá en este caso. Nosotros tenemos un mayor incremento en el valor de las exportaciones. Entonces uno diría, bueno, entonces eso está muy bien, están creciendo las exportaciones. Pero resulta que si se fijan en esta gráfica, la parte verdecita clarita es el volumen de las exportaciones de las importaciones en este caso, perdón, y la parte azulita oscura es el precio. Entonces, el precio tiene un porcentaje muy alto en el tema de las importaciones y también en las exportaciones, que por acá estaba de primeras. Entonces, sobre todo en las exportaciones, el precio tiene un porcentaje muy alto. ¿Qué significa eso? El crecimiento de las exportaciones se estima en un 20%. De ese 20%, el 14% es crecimiento de precio, o sea, inflación. Y el otro 6% es volumen. Entonces, en realidad sí, nosotros tenemos un mayor volumen, no volumen, sino un mayor, digamos que valor de exportaciones en general. Y este mayor valor de exportaciones primero está representado en hidrocarburos, esa en primera medida. Y en segunda medida, gran parte se debe al mayor volumen de precios. Entonces, en realidad, no hay un crecimiento productivo como tal. Entonces, ahí estamos en una disyuntiva. No hay crecimiento productivo significativo. Si no hay un crecimiento productivo significativo, pues esto implica que no va a haber crecimiento económico. ¿Por qué? Porque lo que precisamente trae el crecimiento económico es la mayor productividad. Entonces era lo que decía ahorita el profesor Viteri, trabajamos más tiempo, pero somos muy poco productivos. Entonces, digamos que en Colombia sí las horas de trabajo están reguladas actualmente. Nosotros en la semana en promedio trabajamos 48 horas, es decir, 8 horas diarias.
Ahora la reforma laboral propone que sean 40. Vamos a ver, pues es de los países de América Latina que más horas laborales tiene. Y si quedamos en 40, creo que quedaríamos igual que México, me parece que allá también son 40, no estoy segura. ¿Sí, profe Viteri? Aquí Son todavía son 40. 48. Ah, 48. 48. Ah, ok, sí, nosotros tenemos Ah, 48 actualmente y la propuesta es que sean 40 y que como vaya en siendo Chile, gradual. como en Sí, Chile, ¿verdad? sí, sí, sí. Y la propuesta es que vaya siendo gradual la disminución. Vamos a ver. Entonces, pues esto afectaría claramente el tema de la productividad. En caso de las importaciones, exactamente el mismo tema, tenemos un mayor o un gran aumento en términos de precio. Bueno, en cuanto a a esta gráfica es América Latina y el Caribe, variación proyectada en el comercio de bienes. Entonces, están encabezando la lista Trinidad y Tobago, Venezuela, Colombia y la Guyana, pero si se dan cuenta en este caso, todos corresponden a hidrocarburos. Son los exportadores que tengamos, los países que tengamos hidrocarburos. Es ahí donde, pues, para Colombia, hace poco sacaron una noticia de donde nos decían que las reservas en petróleo y gas que nos quedan sin haber exploración son para 7,5 años en cuanto a petróleo y 7,2 en cuanto a gas, estimadas, ¿no? Aproximadas. Eso nunca podrá ser del todo exacto. En ese orden de ideas, la exploración requiere por lo menos digamos que se explora 5 años y se espera que a los 5 años se pueda encontrar algo o no, porque pues existe la posibilidad de que no se encuentre, pero pues si no se empieza la exploración no se va a encontrar. Entonces este sería el momento de empezar a hacer nuevos contratos de exploración, pero este gobierno ha decidido que no los va a hacer y de hecho no los ha abierto. Respeta los que existen en este momento y esos contratos pues tendrán un tiempo de caducidad. Entonces ya se está previendo que en Colombia pueda llegar a haber una gran crisis en más o menos 7,7 años cuando se nos empiecen a agotar las reservas. Porque en todo caso, el hecho de que no exploremos no significa que no vamos a usar el recurso. Se está hablando de la posibilidad de importar, por supuesto, a unos precios muy altos, porque pues para poder traer gas se necesita una tubería especial, costosísima, que en este momento no está, digamos que del todo organizada. De hecho, de acuerdo a las proyecciones y a los estudios que se han hecho de suelos, se llega a pensar que si Colombia explorara por lo menos el gas, tendríamos incluso recursos para exportar, para ser exportadores. En este momento no estamos exportando, en este momento lo que hacemos en realidad es consumirlo. Eh, pero pues que se podría llegar a potencializar como una fuente de exportación importante. Por supuesto, nuestro petróleo también es un gran parte de los ingresos para el presupuesto, pero en este momento la posición del Estado es no continuar la exploración y pues vamos a ver en qué termina esta situación. Porque aquí estamos en esta posición es precisamente por los hidrocarburos. Y de hecho, gran parte de los recursos del Estado pues se recogen de los hidrocarburos. Entonces, pues falta ver qué va a pasar. Bueno, este cuadro habla sobre las importaciones también en América Latina y el Caribe y refleja específicamente pues que los países en este momento que más, digamos que participan de las importaciones está Ecuador, Surinam, Jamaica, Guatemala, Honduras. Digamos que en Argentina, que es el que sigue allí, está como una situación bien particular y es que Argentina ya está en un nivel de deuda y de inflación, de hiperinflación altísimo y de deuda grandísimo y todas esas importaciones que está realizando las está realizando a deuda. Entonces, pues están en una situación bastante, bastante complicada. Una situación que ya incluso llevó hace muchos años, pero ya con mayor, digamos que eh, habitualidad a la población a dolarizarse, ¿no? Por eso es que allí existe el dólar blue, que es el dólar, digamos, que maneja toda la gente normal, en cualquier restaurante puedes ir y pagar con dólares y no pasa absolutamente nada, y lo comercializas por todo lado porque pues la gente hace muchos años encontró esta como su forma de supervivencia. Entonces, ¿qué encontramos o en qué, digamos, como para concluir el tema? El conflicto entre Rusia y Ucrania, pues desaceleró la economía mundial, pues
Veníamos de otras situaciones, pero ese conflicto desaceleró la economía mundial y nos hizo que tuviese un efecto negativo en los términos de intercambio de la región, de toda la región. Estamos hablando de la región europea y, por supuesto, pues también afecta a América Latina. Las expectativas serían principalmente, las excepciones serían los países exportadores de hidrocarburos, como ya lo he mencionado, porque pues finalmente esos son los que más costo tienen en este momento y los que más demanda están presentando en el mundo entero. Digamos que todos los deterioros en términos de intercambio se van a representar o van a caer directamente sobre la balanza comercial. Para el conjunto de la región, nosotros podríamos estar hablando de que se proyecta un saldo comercial deficitario de 58 millones de dólares, lo que son 45 millones de dólares más que en el 2021. México, Centroamérica y los países importadores de energía y minerales se registran los déficits comerciales en contraste con los países del Mercosur y de la Comunidad Andina y Chile. ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, se está hablando de que, de acuerdo a cuando se cierren las cifras, se espera que las exportaciones regionales en el 2022 tendrán un crecimiento de 2 dígitos, pues con respecto a también corresponder un poco al crecimiento del 2021. Sin embargo, pues no hay una expansión tan amplia como la que se esperaría pudiera ser y además gran parte de este crecimiento, como lo expliqué ya hace un ratico, depende de los precios, más que de volúmenes como tal de producción. Los servicios tuvieron una gran participación, sobre todo el turismo, a pesar de que no ha crecido como se esperaba que creciera o como se proyectaba que creciera, pues tampoco puede crecer mucho el turismo en la medida en que el poder adquisitivo de las familias está disminuido en el mundo entero. Entonces, en el momento en que pues yo tengo unos menores recursos, un menor poder adquisitivo, finalmente pues también voy a afectar los servicios que adquiero de turismo y el tema digamos que de turismo empresarial, pues eso era un porcentaje importante dentro del tema del turismo y por eso pues ahora está afectado porque muchas empresas encontraron allí un ahorro importante por el tema del Internet. El comercio intrarregional se fortalece. Por supuesto, nos sale más barato comercializar más cerca, como decía ahorita el maestro Viteri, pues comercializar con Estados Unidos a ustedes les sale, lo hacen por carretera. Entonces, no tienen, digamos que unos costos de comercialización superiores a los que tendría con Europa. Igual pasa en la región, por supuesto, pues todo el comercio saldría más económico y sale de hecho más económico realizarlo entre nosotros. Por eso también ha tenido un crecimiento importante, a pesar de que digamos que no ha sido como tan trabajado, tan fortalecido, digamos que no hay un avance muy grande en las relaciones intrarregionales entre nosotros. Este avance podría servir para las MIPYMES, podría servir mucho a las pequeñas empresas porque serían las que mayor beneficio podrían obtener de este tipo de aumento en el comercio. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Se espera poder avanzar en las relaciones intrarregionales, se espera poder formar como una especie de bloque común en América Latina que tiene el potencial total de poder, digamos, que llegar a tener una fuerza importante en la región. Precisamente si nosotros recordamos el primer cuadro del PIB real que les presenté, decía que América Latina tenía la expectativa de crecimiento del 3,5, mientras que Europa estaba esperando crecer el 0,5. Por supuesto, diría uno, pero si en Europa están los países desarrollados, se supone, y en América Latina no, pero precisamente es por los potenciales que tenemos nosotros como región, precisamente para poder entrar en el mercado internacional y el comercio intrarregional. Entonces, allí sería muy importante avanzar en los procesos pues, que tiendan a una mayor integración regional. En esencia, eso era mi presentación, muy, muy corta. En realidad, no sé qué preguntas tengan los estudiantes o profe, no sé tú qué Sí. preguntas tengan. Yo tengo más o menos como 3, bastante interesante su presentación, maestra. Hay una pregunta que siempre surge en las aulas cuando publicamos ahí los ratios deuda-PIB.
Y muchos alumnos se quedan sorprendidos, como Japón tiene un ratio Tiene una deuda. por el 100%. Entonces la pregunta es, eh, ¿cómo puede un país con una deuda impagable teóricamente ser un país con menos riesgo como Japón, ¿no? Japón es un país con menos riesgo porque es que la deuda que tiene la tiene en la mayoría en su moneda y la tiene con los empresarios japoneses. Los empresarios al ver la volatilidad de las demás monedas, y al ver toda la situación, ellos sí creen digamos que en la estabilidad de su gobierno. Entonces, el Estado saca bonos de deuda, pero primero los comercializa es ay, perdón, es que esto aquí se apaga. Se apaga cuando uno se queda quieto, no sé por qué. Entonces, primero los comercializa, perdón, un segundito Ajá, ya, ahí está. era cuestión de pararse. Primero los comercializa, los ofrece a sus empresarios y son los empresarios japoneses los que tienen la mayor parte de esa deuda. Entonces, en realidad, no es una deuda internacional, es una Claro, deuda más interna. Y es una deuda creíble, por cierto, porque además tiene digamos que no solamente un gran nivel de producción, sino un potencial de crecimiento empresarial. Está basado es en eso, en su crecimiento. Entonces, por eso es que es un país tan endeudado, pero sigue siendo un país confiable. sí, porque la mayoría piensa que siempre son deudas externas dolarizadas, ¿no? No, esa no. Como el caso de Argentina, el 90% Ah, dolarizada sí. y que la mayoría de tenedores de deuda pues son extranjeros. Ese es otro diagnóstico, ¿no? Ese es otro y ese sí es grave en mi concepto. Ese sí es un problema. Sobre Pero en todo caso cuando, de Japón no, porque pues es interna. Y precisamente los primeros interesados en no quebrar su economía, pues son los mismos empresarios japoneses. Es una claro, apuesta. así es. Otra pregunta que me surge, que yo comento mucho en clase porque yo pude visitar Colombia, a ver si usted no me dejará mentir. Colombia tiene una dolarización semioficial, es decir, el colombiano puede abrir una cuenta en moneda nacional en Bancolombia y una cuenta en dólares en Bancolombia. También puede tomar un crédito en pesos colombianos y un crédito en dólares. Sí, es correcto. Ok. Se puede. Entonces, ajá, entonces es una dolarización semioficial. Y le comento Semi. a mis alumnos, en México eso no existe, estamos desdolarizados legalmente. Aquí no podemos abrir cuentas en dólares ni tomar créditos en dólares, a menos que seas empresa ligada al comercio exterior o ciudadano fronterizo con los Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa política de pesificación, ¿ok? El Banco de México cree que con esto los mecanismos de transmisión son más eficientes. La pregunta es, esta política de dolarización extraoficial no perjudica la política monetaria del Banco de la República. No, no porque no es un porcentaje muy alto de la población la que lo haga. O sea, es un porcentaje que más corresponde literalmente a empresas. Ajá, Entonces, no es que el común de las personas tengan cuentas en dólares, adquieran créditos en dólares, no. El común de las personas utilizamos el peso colombiano. Por tanto, las políticas del Banco de la República serán efectivas en cuanto a que sí nos afectan a los habitantes del país. Las personas que tenemos la posibilidad de tener esas cuentas y de hacerlas, pero normalmente no es el grueso de la población el que lo haga. ok, y maneja los ratios depósitos de dólares entre el total de depósitos o créditos en dólares entre el total de créditos, porque, por No, ejemplo, no los ¿no? tengo, pero se los consigo. Ya, un momentico. Ajá, porque aunque sean las empresas son los grandes clientes y de repente esos ratios sí Ujú. son altos. Por ejemplo, cuando el Sí, tipo de cambio sube y sube y sube, las empresas depositan, más no se endeudan, ¿no? claro, eso fue una de las situaciones que causó ahorita nuestra volatilidad en el dólar, ¿no? Así es. Y incluso yo les digo, un colombiano puede ir a un ATM y se retirar en dólares o en pesos mexicanos. Sí, total. Y, y acá me miran sorprendidos, ¿eso existe? Sí, sí les digo, sí Sí, existe. Con sus desventajas, ¿no? claro, sí, sí, total, sí existe. Incluso las remesas que llegan aquí a México, se las Ujú. pagan en moneda nacional. Ah, Y no, no aquí por, podemos optar por tenerlas en dólares o sí, en sí, pesos. y Podemos guardarlo optar. así es. Aquí no Ujú. puede circular el dólar. Ok,
No puede, solamente en la zona turística y en la frontera. No, aquí sí hay, y hay casas de cambio en casi, pues por lo menos en Bogotá sí hay muchas casas de cambio y es normal que tú cambies dólares en el, pero normalmente eso se hace es precisamente para poder viajar, para poder hacer negocios. Ahora con el tema de la volatilidad del dólar sí se presentó una demanda de particulares de dólares porque pues cuando bajaba el dólar de precio, pues se Ajá, acudía a las casas de cambio para tratar de tener dólares más baratos. ¿Sí? De sí, pronto ni siquiera para utilizarlos ahí mismo, sino para preveyendo un viaje o alguna cosa, así es. por prevención. Sí, aquí estamos controlados. Podemos comprar $300 al día llenando un formato, lo que sería el Ujú. DIAN, allá aquí se llama SAT, y máximo al mes $1,000. Lo tenemos Ah, lo tienen controlado. pero permiten bastante. En Argentina, bueno, es que Argentina es otro cuento, pero en Argentina el dólar legal permiten solo $200 al mes. Ajá, Y a pesar de sí, que la gente en la calle negocia, pues sí, dólar blue todo el sí, tiempo. solo que allá lo legal ya no sirve de mucho. No, ya no sirve de mucho, ya no es, no. A, a ver, vamos con los alumnos. A ver, ¿alguna duda, chicos? Tanto aquí los compas de México y los parceros de allá de Colombia. ¿Alguna duda? Levantó la mano por ahí Aquí. Dayane. Adelante, Dayan. Pues es una duda que surgió ahorita lo que el profe preguntaba del caso de Japón, pero hace poco yo escuché una noticia de que Estados Unidos está prácticamente en lo mismo. Ellos tienen casi que la totalidad de su PIB y eso es lo que en este momento tiene a varias tratando y con el tema de las tasas de interés y todo eso. Entonces, ¿qué hay de diferente entre Japón y pues Estados Unidos? Bueno, Japón está endeudado en su moneda local y está endeudado con sus mismos empresarios, mientras que Estados Unidos está endeudado en medio de todo con él mismo, porque él es el que emite el dólar, pero el dólar es la moneda con la que se comercializa en el mundo entero. Entonces, al estar endeudado en dólares, pues es una situación mucho más grave porque si el dólar llega a sufrir, si ellos llegan a seguir imprimiendo dinero como lo hicieron, por ejemplo, para poder soportar el tema de la pandemia, luego para poder prestarle dinero a Ucrania cuando estaban en los momentos más álgidos de la guerra, luego deciden en algún momento que quieren hacer algún tipo de, pues estamos en un año preelectoral, cualquier cosa puede suceder, entre esas, por ejemplo, que el Estado decida de pronto seguir imprimiendo dinero para, no sé, financiar gasto público o alguna cosa, pues entonces si lo siguen haciendo, esa deuda se vuelve impagable porque la inflación va a seguir aumentando y no la van a seguir trasladando a nivel mundial. Entonces eso puede sí generar en un plazo no tan cercano, pero sí podría terminar generando una caída del dólar, por Y supuesto. claro, y yo agregaría también el hecho de que la deuda americana es mucho más apetecible en los mercados financieros que la deuda japonesa. Ujú, sí. Incluso que la divisa, el dólar, todavía sigue siendo más apetecible que el yen. De hecho, hay un index dólar. Y te agregaría acá una nota picante, ¿no? Dayan, el mayor acreedor de deuda norteamericana, de deuda estadounidense, ¿quién crees que es Dayan? El mayor acreedor. ¿Qué país? Desde luego China. Andan en Claro. pleitos y China es el mayor acreedor de deuda, que lo que dice la maestra, ¿no? Si China quisiera traerse abajo el dólar, tendría que liquidar esos bonos inmediatamente, ¿no? Pero es el Ujú. Eso mayor es acreedor. súper peligroso. En términos geopolíticos, es Ajá. un tema ahí que también termina siendo, se dice pues que la Tercera Guerra Mundial es económica, ni siquiera es Atómica. atómica, sino que es más bien económica, porque llegan a hacer una situación de estas de liberación de bonos y Sí, sí. qué Ya caos. están midiendo fuerzas ya. Creo que el principal destino de exportaciones de Colombia ya es China o sigue siendo Estados Unidos. Sigue siendo Estados Unidos. China tiene una participación importante, pero sigue siendo Estados Unidos. Ya le alcanza. Ya casi. En eso va. En eso están, ya están ganando territorios allá en Sudamérica en general, ¿no? Ujú, Muy sí. bien, Dayan. No sé si contestamos tu pregunta, Dayan. Perfecto, sí, señor. Vale, Excelente. ¿alguien más? ¿Alguien más por aquí en México? ¿Alguna duda a la profesora?
O a los dos, ahí vamos contestando entre los dos. A ver, chicos. No, profe, creo que Abraham, habló para nada. Ok, muy bien, Abraham. Ok, bueno, es que hay una pregunta que puso dale, dale. Dominique en el chat, no sé si yo la contestaré, pero dice que si en algún momento la tasa de interés estará en igualdad con la inflación. En caso de que sí, pues se puede hacer. Sí, ya la contestamos, ¿no? Pues repítele, profe, lo que dijimos. Sí, a ver, yo usualmente no repito a los que no estuvieron atentos, ¿no? Pero pues sí, el caso de Colombia es que la tasa de inflación es igual a la tasa de referencia del Banco de la República, ¿no? En México la tasa de objetivo, como lo llamamos acá de política monetaria, es más alta, ha sido más agresiva el alza que la inflación efectiva, ¿no? Eso es lo que dije, Abraham. Hace un ratico. Y la Ok, tasa, sí, profe, y la gracias. tasa de Más bien, interés real, dime, Abraham. perdón que lo interrumpa, ¿eh? Más bien, justo era eso, lo de la política monetaria, lo que no me había quedado tan claro. Ok, ok, muy bien, Abraham. ¿Alguna otra duda, chicos? Son bastantes alumnos, como para que haya dos preguntas nada más o tres. Sí, nadie más tiene preguntas Es o una, comentarios. No importa que no sean dudas, pueden ser comentarios. De pronto nos aporten algo. No, siempre nos aportarán. ya no importa que sea que podemos conocer en México, algo así, adelante. Intercambio estudiantil. Bueno, a ver, chicos. No veo manos levantadas. Sí, Eh, algo. Ah, no. Lo del intercambio, ¿a qué se refiere, profe, con intercambio? pero, Abraham, conéctate, no te vayas para hablar seguido. ¿Intercambio en qué sentido, Abraham? Ah, pues no sé, hay un programa de intercambio, por lo que tengo entendido, pero no sé si se Ajá. refiere a eso o más bien como intercambio de ideas. No, sí, en efecto, cada universidad tiene una oficina de intercambios académicos para profesores, alumnos. Ujú. Aquí en la Universidad Latinoamericana tenemos una también para que te vayas de intercambio nacional o internacional, ¿no? Y la universidad allá en Colombia también. Es parte de la universidad y siempre recomiendo a ustedes que se vayan de intercambio, váyanse a Claro, otro porque conocen país. otra cultura, tienen una experiencia distinta. Por aquí tengo un estudiante mío que viene de Francia, precisamente estaba conectado hace unos momenticos, pero ya se desconectó. Él está de intercambio este semestre. Entonces está justo este semestre y por eso está cursando el curso conmigo de Economía Excelente. Internacional. Pues Sí. aquí nos ha tocado bastantes colombianos ya que viven en México y que estudian ya en la universidad. Diría que hay una población universitaria muy importante de América Latina de nacionalidad colombiana. La otra es la venezolana. También están ingresando a las aulas universitarias. Incluso me comentan algunos, que incluso andan de amigos, de novios con colombianos, venezolanos, los que estudian aquí, ¿no? Entonces hay cierta presencia indirecta o directa ya Ok, de la bandera empiezan los tricolor. intercambios culturales. No sé si por allá se percibe mexicanos, no creo, ¿verdad? No, en Casi realidad no. no. Vienen de intercambio, pero muy poquitos, Ya. pero no es como la regla. O sea, no es el que normalmente hayan, no. Oh, aquí sí tenemos muchos colombianos y bienvenidos siempre, ¿ah? Gracias, Ya para igualmente. terminar, ¿cómo ve esta situación de la Alianza del Pacífico, ¿no? Este lío político que hay, ustedes recordarán que la Alianza del Pacífico, Colombia, Perú, Chile, México y próximamente Singapur, dicen, la presidencia pro tempore la tiene México y no se la quiere dar a Colombia, ¿no? Y de parte de Perú, pues han declarado persona non grata a Petro, me parece también, ¿no? Y ahora aquí Andrés Manuel y pues el presidente dice, no se la voy a dar, hay un tema político, incluso ha dicho, yo rompo relaciones comerciales, que espero que cree solo en palabras, como muy típico aquí, porque en verdad, como les había dicho, la primera clase, México exporta muy bien a Colombia, Perú y Chile, tiene una balanza comercial positiva. De hecho, conviene a México la Alianza del Pacífico a ciertos sectores porque vendemos mucho más de lo que compramos, ¿no? Pero aquí es como una soga al cuello, ¿no? Y
como yo no soy empresario, dice el presidente, Es que yo rompo relaciones comerciales, ¿no? Es que es como un tema, digamos que habitual en nuestro actual gobierno, los enfrentamientos políticos. Entonces ha sido un tema recurrente con muchas, digamos que entidades. No sería la excepción que lo hagan a nivel externo, porque en realidad a nivel interno pues también han habido bastantes enfrentamientos políticos y es como el día a día. ¿Qué podría terminar pasando? Pues como esperaríamos que, como tú dices, en la mayoría de ocasiones todo se quede en palabras. A veces pareciera que esos enfrentamientos son más un distractor, por ejemplo, de las reformas que están pasando en el Congreso. Pues en este momento tienen 4 reformas en fila que han La- tenido sus críticas y sus detractores altísimos y bueno, no ha habido acuerdos. Entonces, cada vez que hay una situación de estas, pues empiezan a generarse ruidos políticos nacionales e internacionales, buscando como distraer la atención y cuando uno se da cuenta, entonces le salen con la noticia de anoche sesionaron hasta las 12 de la noche, 2 de la mañana, no sé qué, y salió aprobada tal cosa. Entonces, como que creería yo que es más un mecanismo que otra cosa. y es Esperemos parte, que quede ahí. parece que es parte de la narrativa de izquierda bien aprendida aquí, Ujú. ¿verdad? Daniel Elizalde, adelante, Daniel. Te escuchamos, Daniel. Adelante. Tu micrófono está apagado. Daniel, ¿no te escuchamos? No sé si Tiene el levantaste. micrófono cerrado. Espérame a ver si lo puedo abrir. No le puedo abrir el micrófono, toca que lo abra él. Ok, Daniel, en cualquier momento cualquiera de ustedes puede abrir su micrófono. Le comentaba que parece que es una política confrontacional de izquierda, promovida, yo me acuerdo en los mejores tiempos de Hugo Chávez, y poner en agenda el debate y el debate y el debate. Pero hay una particularidad, la Alianza del Pacífico nació como un proyecto de gobiernos de derecha. Álvaro Uribe en Colombia, Alan García en Perú, Sebastián Piñera en Chile y aquí estaba Calderón. Y en contraposición a toda la bataola de izquierda en todo el resto de América Latina, ¿no? Pero ahora sucede que en todos estos países gobierna la izquierda. Y es un rincón de Vox, al parecer. Claro, Más es que ahí donde se comercial. encuentran. Es Así ahí es. Y donde como, tienen la oportunidad de encontrarse. y como es un proyecto de origen de derecha, a algunos les molesta. No es mío, ¿no? Sí. Muy bien, pues. Pues, maestro, no veo preguntas, no veo intervenciones. Entonces, pues, si quieres, damos por terminada acá la clase, ¿te parece? Profe, Sí, sí, adelante, Abraham. muy Ok, rápida, muy rápida. dale. A ver, el déficit, el alto déficit de cuenta corriente, entonces, a ver, permítame nada más que silencie aquí alguien en su micrófono. Listo. El alto déficit de cuenta corriente, entonces, ¿es un incentivo a la economía o es algo que la frena? Bueno, un déficit de cuenta corriente que viene provocado muchas veces de las balanzas comerciales, de capitales, como déficit. Eso quiere decir que son más los dólares de los más dólares son los que se van que los que entran, ¿no? Y eso provoca una alza en el tipo de cambio. Es uno de los factores por cual se explica el alza del tipo de cambio nominal. Entonces, cuando el tipo de cambio nominal aumenta, afecta el tipo de cambio real, lo cual podríamos decir que a nivel comercial, la balanza comercial sigue haciéndose, pues, pasa de deficitaria por la curva J a superavitaria, en este caso, ¿no? Habría que ver en qué pantalón estás, zapatos, ¿verdad? ¿En los zapatos de los exportadores o de los importadores? De los exportadores, felices. Sus precios se hacen más baratos, sus productos se hacen más baratos. Y los importadores te dicen, es más caro, pero te voy a trasladar el aumento a ti como consumidor, ¿no? El caso de Saga Falabella allá en Ripley, allá en Colombia, y por aquí Puerto de Liverpool, ¿no? Que son de las grandes importadoras. Maestro, ¿algo más que agregar? No, solamente en Gracias, profe. en la última parte que hablaste de trasladar los costos a los usuarios, pues finalmente nosotros lo vemos con los productos acá en Colombia. Eh, el otro día hablaba con un empresario, un agricultor, pero a nivel empresario, tiene, digamos que no es el agricultor directo, sino tiene empresa. Entonces yo le decía, bueno, ¿y a ti cómo te han afectado ya en el campo real el tema de los insumos más costosos? Y eso me dice, sí, es real, los insumos se subieron de precio muchísimo, llegaron mucho más costosos porque casi todos son importados,
pero pues yo los traslado a mi precio porque ¿qué hago? Toda la gente sabe que se los estoy cobrando más caro y finalmente el que termina pagando es el consumidor. O Así es. sea, toda la cadena está clara que deben ser trasladados al precio y el consumidor pues es el que termina. Igual no puede dejar de consumir los productos porque estábamos en el caso de él hablando de productos de consumo de la canasta familiar básicos. Entonces no son cosas que uno pueda suprimir en su consumo normal. Entonces hay que pagarlos más caros. Es que eso ya, Nosotros. sí, nosotros somos los que terminamos, digamos que con el peso del tema de la balanza deficitaria en ese caso. Claro. Sí, al final deteriora el poder adquisitivo. Maestra, una vez más, un placer compartir con todos ustedes. Igualmente. Y pues ya coordinaremos en el próximo semestre otras clases para siempre traer la actualidad acá a las aulas, ¿eh? Vale, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Esta grabación la bajo a YouTube y luego le comparto el link al profesor para que lo puedan pues compartir en las redes de su universidad y escuchar. Trato de editarle el tema de las despedidas y eso, y las esperas, pero lo demás estará. Bueno, Claro que sí, hasta luego. Un placer, hasta una próxima hasta oportunidad, luego. chicos. Que estén muy Muchas bien. gracias. Bendiciones Hasta a todos. luego. Gracias, Hasta gracias. luego. Hasta luego.